Hola, hoy vamos a hablar sobre hemostasia y coagulación sanguínea. Esta charla es complementaria de la regulación de la hemostasia puntualmente hoy nos vamos a enfocar en aquellos mecanismos que ocurren, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, se produce la lesión en un vaso y la extravasación de sangre hacia el tejido intersticial aledaño a ese vaso o hacia el exterior. Eh, Durante este proceso van a participar distintos actores, ¿sí? Algunos de ellos ya los conocimos en la charla de regulación de la hemostasia, pero en esta charla vamos a ir un poco más en profundidad, principalmente en el rol que cumple el propio vaso y el endotelio para reducir el sangrado, la función plaquetaria, ¿sí? Y vamos a conocer también algunas de las estructuras que componen, ¿sí? De lo que es la membrana de las plaquetas y que actúan justamente para eh, favorecer este agregado plaquetario que va a permitir formar un tapón, ¿sí? Una vez que se produce este fenómeno, las plaquetas se irán activando e irán liberando su contenido que también estimulará mayor la expresión y aparición de factores que permitan el establecimiento de ese trombo, entre los cuales estarán los factores de coagulación y justamente que se activen las cascadas de coagulación que veremos también en esta charla, ¿sí? Entonces, para no demorar más, vamos a iniciar hablando justamente de los objetivos de esta charla, los cuales dicen que vamos a reconocer el rol del endotelio y los vasos sanguíneos en la coagulación, como había comentado. Vamos a evaluar las características de las plaquetas y su rol en la hemostasia y revisaremos los eventos ocurridos durante la hemostasia primaria y secundaria, cuestión que ya hemos tratado también, al menos como para introducir el tema, en la charla de regulación de la hemostasia, como había dicho anteriormente. Puntualmente tenemos que saber que los componentes del sistema de coagulación son el endotelio, ¿sí? Y la participación del endotelio justamente en los cambios a nivel vascular para producir, por un lado, una disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? En ese vaso para favorecer un estado en el cual pueda formarse y consolidarse el trombo plaquetario, ¿sí? Por otro lado, este endotelio produce factores, tanto anticoagulantes como en algún momento procoagulantes, para estimular o no, ¿sí? La formación de ese trombo en la medida de que sea necesario. Ya vamos a entrar un poco en detalle en eso. Vamos a ver también el rol de las plaquetas, ¿sí? Y su estructura principalmente, ¿sí? Con las características que permiten que vayan adhiriéndose, ¿sí? Al sitio de la lesión y vayan cambiando su forma para justamente luego liberar ciertos mediadores que van a participar en la hemostasia denominada primaria, ¿sí? Después veremos los roles de los factores de la coagulación, ¿sí? O la denominada cascada de la coagulación, que permite lo que se denomina la hemostasia secundaria, y posteriormente los otros componentes del sistema de coagulación que son necesarios también son aquellos implicados en la fibrinólisis, que no trataremos en esta charla por haber profundizado en la regulación de la hemostasia, pero sí hay que tener en cuenta que una vez que se ha formado, digamos, disminuido la cantidad de sangre que corre por el vaso lesionado, que se forma el trombo, que se consolida y que se corrige la lesión, ¿sí? Por una reepitelización y una cicatrización del lugar, se debe producir la fibrinólisis para romper este trombo y que la sangre siga circulando normalmente, ¿sí? Entonces, todos estos componentes son los que están implicados en una condición fisiológica normal de nuestro sistema hemostático. Entonces, la hemostasia, vamos a ver que está constituida por una respuesta vascular, una respuesta plaquetaria y una respuesta del sistema de coagulación. La respuesta vascular, vamos a ver ahora el detalle, pero habla principalmente de la contracción sostenida del músculo liso de la pared del vaso lesionado para justamente, como decíamos, disminuir el flujo sanguíneo y poder
establecer la formación del el trombo plaquetario, ¿sí? Después vendrá justamente la respuesta plaquetaria con la adhesión y agregación. Esto es la denominada hemostasia primaria. Y luego la respuesta del sistema de coagulación o hemostasia secundaria, donde se produce una formación de red insoluble de fibrina sobre este tapón plaquetario. En realidad no es sobre, sino estableciendo puentes entre las plaquetas. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero al consolidarse esto, se produce la compactación del trombo y la consolidación del mismo, liberando lo que se denomina el suero, ¿sí? Porque se saca del espacio intercelular que va quedando entre las plaquetas todo el plasma, pero libre de factores de coagulación. Eso es la diferencia entre plasma y suero, ¿sí? El suero sería plasma que no contiene factores de coagulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mismos van a estar siendo ocupados justamente para producir esta red insoluble de fibrina. Bien, entonces la respuesta vascular, primero tendremos que hablar del rol del endotelio, ¿sí? El endotelio, si lo tomamos como un epitelio que está presente en todo nuestro organismo, tenemos que tener en cuenta que es un tejido que abarca unos 400 metros cuadrados de superficie, ¿sí? Y el rol principal es mantener la sangre circulando, ¿sí? Es decir, rodear en su interior los vasos sanguíneos y favorecer entonces que la sangre circule, pero ante lesiones producir una primera respuesta para arreglar este daño, ¿sí? Entonces, este endotelio favorecerá en un principio un estado anticoagulante, ¿sí? Basal, para favorecer justamente que la sangre circule, pero si hubiera una lesión, van a producirse ciertos fenómenos que vamos a ver a continuación para que esa lesión sea corregida. Dentro de estas particularidades del endotelio, tenemos que decir que produce macro y micromoléculas. Las macromoléculas implicadas en la coagulación, podemos nombrar el factor de von Willebrand, ¿sí? O von Willebrand, el factor activador del plasminógeno, algunos que participan en la inmunidad como las interleuquinas, y también en la reparación tisular porque produce factores de crecimiento y paransulfato que ayudarán a arreglar la lesión, ¿sí? O producir la cicatrización de la lesión en el vaso una vez que se haya consolidado la formación del tapón en la superficie. Por otro lado, produce moléculas más pequeñas que tienen rol parácrino y autócrino, así que actúan principalmente en el sitio donde son necesarias, como la fabricación de óxido nítrico y prostaciclinas, que son vasodilatadores, o también sustancias como endotelina 1, que es vasoconstrictora, la producción de leucotrienos y radicales libres con distintas funciones a lo largo de la superficie de este endotelio. Por otro lado, el endotelio producirá las sustancias necesarias, pero tendremos una particularidad en los vasos que era o es la de poder reducir el flujo de sangre que los atraviesa mediante vasoconstricción y vasodilatación. Cuando haya una situación de lesión, la respuesta vascular que va a ocurrir va a ser justamente de vasoconstricción. ¿Por qué? Porque yo necesito reducir el flujo de sangre en el sitio de la lesión, primero para evitar pérdidas y segundo para también ayudar o favorecer a que las plaquetas se adhieran al sitio de la lesión y formen el tapón, ¿sí? Entonces, habrán tres mecanismos principales por los cuales vamos a tener esta respuesta vascular de vasoconstricción. Uno será el neurogénico, otro será el miogénico y otro será el hemogénico. Esto habla principalmente de quién es el que produce la vasoconstricción. Para tener en cuenta, cuando tengamos una situación de lesión en un vaso sanguíneo, la vasoconstricción estará dada por un estímulo del sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de noradrenalina, para producir vasoconstricción en ese vaso. Por otro lado, tenemos un mecanismo miogénico, ¿sí? Que está relacionado a la disminución de la producción de factores vasodilatadores, ¿sí? Como óxido nítrico y prostaciclinas, ¿sí? Y además también vamos a ver que se pueden producir sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Por otro lado, tenemos el factor hemogénico, ¿sí? Que habla de estas sustancias vasoconstrictoras que se van a empezar a producir puntualmente en el sitio de la lesión.
Y estos van a estar principalmente mediados o fabricados por aquellas células que van a llegar hasta el sitio de la lesión, que son las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas en el sitio de la lesión van a liberar, por ejemplo, serotonina y tromboxano, que van a estimular una vasoconstricción a nivel del vaso lesionado. Entonces, por un lado, sistema nervioso autónomo, por otro lado, la disminución de la propia producción de vasodilatadores que normalmente producen endotelio, y por otro lado, la acción vasoconstrictora de aquellas sustancias liberadas por las plaquetas en el sitio de la lesión. Todo esto contribuirá entonces a una vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo en el sitio de la lesión. Estas sustancias que van a producirse desde el endotelio y que pueden producir tanto vasodilatación como vasoconstricción, habíamos nombrado al óxido nítrico y prostaciclinas como los principales vasodilatadores, y para tener en cuenta simplemente que el mecanismo de acción sobre las células de músculo liso para producir la relajación y la vasodilatación tienen en cuenta y están implicados factores que llevan a un aumento en la producción de GMP cíclico y AMP cíclico, ¿sí? Y por estos mecanismos prostaciclinas y óxido nítrico, que son los principales vasodilatadores producidos por el endotelio, llevarán a la vasodilatación, ¿sí? Esto no va a ocurrir en el caso de un sangrado hasta que la lesión haya sido resuelta. Durante el proceso de lesión y de sangrado, el endotelio estará principalmente enfocado en producir sustancias vasoconstrictoras, de las cuales la endotelina 1 es la que principalmente actúa en el sitio de la lesión, produciendo la contracción de las células musculares lisas y por tanto una vasoconstricción en el sitio de la lesión. ¿Sí? Esto es solamente el rol entonces de las sustancias producidas por el endotelio, que se va a sumar, ¿sí?, a lo hemogénico, que ya veremos enseguida, que son aquellas sustancias que también son vasoconstrictoras, pero son producidas por las plaquetas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las sustancias que produce el endotelio están, como habíamos dicho, más tendientes a favorecer la circulación de la sangre que a regular a la baja ese flujo sanguíneo, ¿sí? Es decir, que los factores producidos por el endotelio tienden a tratar de mantener la sangre circulante, y esto lo logran por estas sustancias que habíamos dicho eran vasodilatadoras, como óxido nítrico y prostaciclinas. Hay que tener en cuenta que estas sustancias tienen también el doble rol de que, además de producir la vasodilatación en el músculo liso, son inhibidores plaquetarios. Entonces es importante, ¿sí?, como respuesta vascular, que el endotelio deje de producir óxido nítrico y prostaciclinas o otras sustancias como puede ser la ectoadipasa, para también favorecer en el momento que hay una lesión que las plaquetas se puedan adherir, ¿sí?, y trabajar en el sitio de la lesión para formar el tampón plaquetario, ¿sí? Otras sustancias que son inhibidoras de las plaquetas son la trombomodulina, la ectoadipasa que habíamos dicho también, y el heparansulfato, que todas son sustancias que están sobre la superficie endotelial y impiden que la plaqueta se adhiera. Esto, nuevamente, es porque nuestro sistema circulatorio favorece la circulación de la sangre. Esto no implica que cuando haya una lesión, el endotelio empiece a producir vasoconstrictor, que es endotelina 1, y deje de producir todas estas sustancias que son inhibidoras de la función plaquetaria y vasodilatadoras, para que se favorezca el ambiente para que se forme el trombo plaquetario. Trombo plaquetario que se formará a partir de la acción de las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, como podemos recordar, se forman en la médula ósea, ¿sí?, a partir de los megacariocitos, que van liberando estas células anucleadas, ¿sí?, pero que tienen gran cantidad de organelas en su interior y también gránulos, ¿sí?, con contenidos que son liberados en el sitio de la lesión. ¿Por qué? Porque estos gránulos, ¿sí?, denominados alfa y densos, ¿sí?, y que son liberados en el sitio de la lesión cuando las plaquetas son principalmente activadas, ¿sí?,
van a tener distintas funciones. Algunas de ellas van a servir como moléculas de adhesión, es decir, que van a estimular que las plaquetas mismas se unan a unas con otras y también al endotelio para producir la contención de este sangrado. También favorecerán el desarrollo del epitelio lesionado porque producen factores de crecimiento. El principal es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. También producirán distintos factores de coagulación y fibrinólisis, ¿sí? Como el factor 5 de la coagulación, el quirinógeno de alto peso molecular, el factor 11 de la coagulación y algunos que son anticoagulantes, ¿sí? Como la proteína C y la proteína S. Pero fíjense que la misma plaqueta entonces estará generando a través de la producción de algunos factores o moléculas de adhesión, como el factor de von Willebrand y el fibrinógeno, ¿sí? La adhesión de la plaqueta, y cuando ésta se active liberará factores que ayudarán a que se peguen más plaquetas y además a que éstas consoliden ese coágulo. Y que una vez que el coágulo haya resuelto, ¿sí? O ese trombo haya resuelto la lesión, también favorece que se produzcan sustancias que ayudan a la ruptura de ese trombo plaquetario o que hagan la fibrinólisis para que nuevamente la sangre circule como es habitual, ¿sí? En los gránulos densos tendremos otras sustancias como ADP y serotonina que serán vasoconstrictores, ¿sí? Y que tendrán importante rol, ya vamos a ver, tanto en la activación como en la vasoconstricción del vaso, ¿sí? Entonces, la respuesta plaquetaria, que es la que vamos a hablar ahora, que es la que se denomina también hemostasia primaria, tiene varias etapas, ¿sí? Todas ellas ocurren a la vez, digamos. Lo primero que ocurrirá será la adhesión de las plaquetas al sitio de la lesión, ¿sí? Esta adhesión estimulará la activación de las plaquetas, ¿sí? Y esto generará que unas a otras, al irse activando, se vayan agregando, es decir, que se vaya formando una montaña de plaquetas sobre el sitio de la lesión. Lógicamente que esta montaña no solo tiene plaquetas, también quedan glóbulos rojos y algunos glóbulos blancos en el medio del trombo plaquetario, pero la idea es que rápidamente se forme una montaña de elementos formes que quedarán luego compactados gracias a la formación de la red de fibrina, ¿sí? Que terminará estableciendo la consolidación de ese trombo en la hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia primaria implicará la adhesión, la activación y la agregación reversible e irreversible de las plaquetas al sitio de la lesión. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, las plaquetas tienen en su superficie, como habíamos nombrado, distintas moléculas que le permiten unirse, ¿sí? a el sitio de la lesión. Y esto es gracias a que en el sitio de la lesión se van a estar expresando, por un lado, factor de von Willebrand, ¿sí? Que estará unido a la superficie endotelial, entonces estimulará la unión de las plaquetas a través de distintas glucoproteínas, ¿sí? Puntualmente la glucoproteína 1B59 será la que se una al factor de von Willebrand que está unido o adherido a las células endoteliales, mientras que en el sitio de la lesión, por debajo, en el tejido intersticial, habrán fibras colágenas, ¿sí? Que permitirán la unión a otra glucoproteína, que es la glucoproteína 6. Entonces las plaquetas irán adhiriéndose al sitio de la lesión, ya sea por una llamada, digamos, de la célula endotelial, con la expresión de von Willebrand en su superficie, ¿sí? O la unión del factor de von Willebrand en su superficie, más la unión también de las plaquetas al colágeno en el sitio de la lesión. Todo esto estimulará entonces que las plaquetas se adhieran al sitio de la lesión y no sigan en lo que sería el torrente circulatorio, ¿sí? Hay otras plaquetas también, como la GP1A2A, que empezará a estimular la unión entre plaquetas y también colaborará en la unión al endotelio, ¿sí? Pero los principales a tener en cuenta entonces serán el GP6, ¿sí? Y el GP1B59, que permitirán unirse al sitio de la lesión. Como pueden ver aquí en esta gráfica, hay distintos tipos de receptores que permiten unión a distintas moléculas, además del colágeno y el factor de von Willebrand que habíamos nombrado, pero a recordar principalmente
entonces estos dos factores o estas dos glucoproteínas que permitirán en un principio esta adherencia al sitio de la lesión. Una vez que se adhieran las plaquetas, se activarán. ¿Y por qué es importante que se activen las plaquetas? Porque la activación permitirá la liberación de los contenidos que tienen los gránulos, ¿sí? Los gránulos alfa y los gránulos densos. Esta liberación de contenido de los gránulos va a permitir que las plaquetas vayan activándose unas a otras y que empiecen a, además de liberar estos gránulos, activar más plaquetas y además empiezan a expresar otra glucoproteína, que es la glucoproteína 2B3A en la superficie, que va a empezar no solo a estimular más activación plaquetaria, sino también a unir plaqueta a plaqueta. Es decir, que aquí empieza la etapa de agregación, ¿sí? Entonces es importante la activación para liberar los gránulos y también para expresar en la superficie este GP2B3A que empieza a establecer puentes de plaqueta a plaqueta. Hay que tener en cuenta que el factor tisular, que es el factor 3 de la coagulación, también se va a expresar en las células que están por debajo del endotelio, entonces en una lesión se van a mostrar a las plaquetas, y este factor tisular tiene la propiedad de iniciar la cascada de la coagulación, ¿sí? Ya lo vamos a ver a través de lo que se denomina vía extrínseca de la coagulación, y esto lo que hace es empezar a formar pequeñas cantidades de trombina. La trombina también activa las plaquetas, entonces vamos a ver que la activación plaquetaria desembocará en la liberación de gránulos de ADP y tromboxano A2, ¿sí? Que son componentes que están o dentro de los gránulos, como el ADP o el tromboxano A2, que proviene del metabolismo del ácido araquidónico, ¿sí? Por parte de la plaqueta, y ambos también activan a más plaquetas y además producen vasoconstricción. Entonces, la respuesta que se produce durante la activación plaquetaria va a implicar la producción de sustancias vasoconstrictoras, proagregantes, procoagulantes, antifibrinolíticas y tróficas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a liberar todos los contenidos que estuvimos viendo que habían dentro de los gránulos. Una vez que están activadas las plaquetas y que entonces se han empezado a formar o se han empezado a expresar estas GP2B3A sobre la superficie, empezará la etapa de la agregación plaquetaria, que tendrá una fase reversible, donde va a ser más fácil romper ese trombo, y una fase irreversible. Durante la fase reversible, los GP2B3A empiezan a establecer puentes de plaqueta a plaqueta utilizando o fibrinógeno o factor de von Willebrand. Esto dependerá de cómo sea el flujo sanguíneo. En situaciones de flujo sanguíneo alto, el factor de von Willebrand será el que principalmente va a estar produciendo estos puentes de plaqueta a plaqueta, mientras que el fibrinógeno también va a participar, pero en situaciones principalmente de flujo sanguíneo bajo. Por eso es que es importante que se hayan producido todas estas sustancias vasoconstrictoras liberadas por las plaquetas y que hayan dejado de producirse las vasodilatadoras de las células endoteliales para reducir el flujo sanguíneo y justamente favorecer la formación de puentes de fibrinógeno. Ya vamos a ver por qué es importante que los puentes sean de fibrinógeno principalmente. Como habíamos dicho, ADP, tromboxano y trombina, entonces favorecerán también el ingreso de calcio dentro de las plaquetas y van a producir un cambio conformacional de las plaquetas. Las plaquetas se van a empezar a volver de redonditas a plaquetas más chatitas. Esto va a hacer que se forme una pila, ¿sí? O una montaña de plaquetas, todas chatas, sobre la superficie, y que entre ellas entonces van a quedar establecidos estos puentes de fibrinógeno que van a ayudar, entonces, una vez que se haya producido este aplastamiento, por decirlo de alguna manera, de las plaquetas, formar lo que se denomina el trombo irreversible. Esta etapa se la llama también metamorfosis viscosa y es donde ya el trombo produce el cese del sangrado, ¿sí? Ya en esta etapa ya no se produce más salida ni de suero, ni de plasma, ni de glóbulos rojos del sitio de la lesión hacia el exterior. En esta etapa es importante que empiece a ocurrir, ¿sí?, la hemostasia secundaria, es decir, la participación de los factores de coagulación que, como ya nombré recién,
desde la activación plaquetaria, ¿sí? O desde que se muestra ese factor tisular, empieza a producirse esa pequeña formación de trombina. Es decir, que la hemostasia primaria y secundaria están un poco superpuestas, y lo que denominamos, o que actualmente se considera como hemostasia secundaria, en realidad es la explosión de la cascada de la coagulación, ¿sí? Esa explosión de la cascada de la coagulación implica que van a participar las dos vías de la coagulación. Yo había dicho que durante la activación de las plaquetas, ¿sí? En esta etapa donde ya iba a empezar a fabricarse trombina, iban a empezar a producirse o a activarse lo que vendría siendo de la cascada de la coagulación la vía extrínseca, ¿sí? Sin embargo, hay dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿sí? Que implica la participación de distintos factores de la coagulación que, si se los sumamos a la vía común, determina 13 factores de coagulación, ¿sí? Que participan en distintas etapas, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, hay algunos que son parte de estas vías y otros que no, como puede ser el calcio, ¿sí? Que aunque se lo considere el factor 4 de coagulación, es un factor que está participando en todas las reacciones, ¿sí? Entonces es indispensable para una correcta coagulación, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos factores, lógicamente salvo el calcio, provienen de la fabricación hepática, y que dentro de esa fabricación hepática tenemos algunos factores que son vitamina K dependientes, es decir, que necesitan de la presencia de vitamina K para ser sintetizados. Esos factores son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la coagulación, ¿sí? Algunos participan de la vía extrínseca, otros de la vía intrínseca también, ¿sí? Pero en general lo que se tiene que tener en cuenta es que cuando hay ausencia de factores K dependientes, en general lo que se afecta es la vía extrínseca de la coagulación, y la prueba para medir ese funcionamiento es el tiempo de protrombina, que lo veremos al final de esta charla, ¿sí? Pero no nos adelantemos, sigamos enfocados en los factores de coagulación. Entonces, recordar que todos son fabricados en el hígado, algunos también son aportados por las plaquetas, y bueno, lógicamente los iones calcio provienen principalmente de la dieta y de los huesos, ¿sí? Del metabolismo cálcico del hueso. Muy bien, ¿cómo están conformados o cómo ocurre esta cascada de coagulación? Que también la hemos charlado en la otra charla de regulación de la hemostasia, por tanto no me voy a detener tanto en esto, sí en simplemente comentar para ambas vías cómo ocurren los acontecimientos, ¿sí? Para la vía extrínseca de la coagulación, cuando ocurren traumatismos, ¿sí? Se va a mostrar este factor tisular, que es lo que había comentado y que da inicio a la activación de la cascada de la coagulación, ¿sí? Este factor tisular va a juntarse, que es el factor 3 de la coagulación, con el 7 activado, ¿sí? Y ambos van a formar lo que se denomina la tenasa, ¿sí? Tenasa, que es porque activan ambos al factor 10, ¿sí? O ten del inglés, en de la coagulación. Una vez que activan al factor 10, dan inicio a lo que se denomina vía común, ¿sí? Porque la vía extrínseca se va a unir en la activación del factor 10 con la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? Y ahora vamos a charlar un poquito de cuándo actúa la vía intrínseca de la coagulación. Si yo dije, bueno, la vía extrínseca en realidad es la que en general inicia todo esto, bueno, la vía intrínseca también participa, colaborando y complementando la acción de la vía extrínseca, ¿sí? Esa es la nueva idea de la activación de la cascada de la coagulación. La idea clásica era que habían dos vías distintas, que la vía extrínseca se activaba a través de traumatismos y la vía intrínseca por contacto con superficies cargadas negativamente, ¿sí? Como podía ser el colágeno, y que en presencia de precaliquereína y quininógeno de alto peso molecular, que era liberado por las plaquetas, se producía la activación del factor 12, que activaba el factor 11, el cual escindía al factor 9, produciendo el factor 9 activado, ¿sí? Y que este factor 9 activado, junto con el factor 8, activado también, producían la tenasa
de la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? Esto no es independiente de la acción de la vía extrínseca, y lo que se conoce hoy en día es que en realidad, para que haya contacto con el colágeno, o con algo cargado negativamente, como puede ser, por ejemplo, un vidrio ante una lesión, también se va a producir factor tisular. Entonces, lo que se conoce, o la idea que predomina hoy en día de la activación del complemento, es que hay una vía de iniciación y una vía de explosión, por decirlo de alguna forma, de la cascada de la coagulación, que implica la participación de ambas vías, ¿sí? Entonces, volviendo a las vías, vía extrínseca de la coagulación, entonces forma la atenasa a partir de la unión del factor 3 con el factor 7, mientras que la vía intrínseca constituye la atenasa a partir de la unión del factor 9 con el 8 activado, ¿sí? Y ambas entonces formas pueden confluir en activar al factor 10. El factor 10 activado, en presencia también del factor 5 activado, van a producir la ruptura de protrombina, que es el factor 2 de la coagulación, para formar trombina, ¿sí? La cual va a ser, como vamos a ver más adelante, el factor clave en toda la coagulación, que va a escindir fibrinógeno en fibrina para terminar constituyendo el coágulo firme, que para lograrlo necesita la participación de otro factor de coagulación, que es el factor 13, ¿sí? Fíjense que la trombina, esta gráfica comparte la visión actual de la cascada de la coagulación. Fíjense en la trombina todas las actividades que tiene de activación una vez que se forma, ¿sí? Que están marcadas en celeste, que es la activación del factor 13, del factor 5, del factor 8 y del factor 11. Esto permite entonces que la propia trombina active por diferentes vías, principalmente la vía intrínseca, ¿sí? Al factor 10, para estimular la formación de más trombina y además estabilizar el coágulo, ¿sí? Por otro lado, aquí con línea punteada en rojo tienen algunos inhibidores, ¿sí? Que como había dicho, los hemos tratado en regulación de la hemostasia y no me voy a detener en este momento, simplemente para recordar que hay un factor inhibidor del factor tisular, ¿sí? La antitrombina, y la proteína C y S, ¿sí? Que ambas también son factores K dependientes fabricados en el hígado, pero que se encargan de la anticoagulación, ¿sí? Pero entonces, hasta ahí vamos a llegar con lo que es cascada de la coagulación. Recomiendo que vean la otra charla de regulación de la hemostasia para terminar de cerrar esta idea, pero lo importante entonces es que tendremos una producción inicial de trombina que luego dará origen a una amplificación de la reacción, ¿sí? Entonces, este modelo in vivo de amplificación de la cascada de la coagulación lo que sostiene es que yo tengo una iniciación dada por la trombina generada a partir de la exposición al factor tisular, ¿sí? O a estas células que tienen el factor tisular en su superficie, y una vez que tenemos esta formación de trombina y que estamos en presencia de plaquetas que tienen carga negativa en su superficie, una vez que han sido activadas, se amplifica y propaga la reacción de la coagulación a partir de la activación de la vía intrínseca de la coagulación. Fíjense entonces lo mismo que habíamos visto recién en la gráfica anterior, los momentos en los cuales la trombina está activando a la formación o estimulando la formación de más trombina, ¿sí? Todo esto entonces implica una cascada de reacciones que se retroalimenta positivamente para rápidamente formar la trombina, que va a ser el mecanismo indispensable en toda esta situación de hemostasia, ya que la trombina producirá la reparación tisular, estimulando la liberación de gránulos de las plaquetas que tienen factores de crecimiento. Produce la agregación plaquetaria porque estimula justamente a las plaquetas, produce el cambio de fibrinógeno a fibrina, que ya nos detendremos un poquito más a ver cómo ocurre esto para consolidar el coágulo, y también produce la aparición de el factor que terminará rompiendo el coágulo una vez que este ya no sea necesario, que es el cambio de plasminógeno a plasmina, y también la formación de proteína C, que como vimos recién era un antagonista de esta cascada de coagulación, ¿sí? Entonces, fíjense que la trombina va a ser la doble función. Por un lado, estimular que se produzca la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y luego la fibrinólisis, ¿sí? Por eso es que la trombina es el factor quizás más importante
¿sí? de la función de la hemostasis. La trombina, como decíamos recién, tiene el rol importante de estabilizar el coágulo a partir de romper el fibrinógeno en monómeros de fibrina, ¿sí? Entonces la trombina inicialmente empezará a formar monómeros de fibrina que entre ellos empiezan a establecer puentes, ¿sí? Para formar dímeros, trímeros y demás, y que terminará consolidando polímeros de fibrina, que en presencia del factor 13 activado, que también lo activa la trombina, dará origen a un polímero estable de fibrina. ¿Por qué? Porque se van a establecer nuevos puentes de entrecruzamiento lateral entre las moléculas de fibrina y entonces esta malla terminará uniendo plaqueta a plaqueta, ¿sí? Las cuales también estarán contrayéndose, ¿sí? a través de su aparato contráctil, ¿sí? Plaquetario, que es este aparato llamado trombostatina, ¿sí? El cual son moléculas de actina y miocina que permiten que las plaquetas se compacten, ¿sí? Al momento de justamente consolidar el tapón plaquetario y luego, entonces, toda esta cascada de coagulación lo que terminará haciendo es esa red que consolida el coágulo para que no se vaya a salir del sitio de la lesión. Así entonces vamos a tener, además de toda esta formación de sustancias o de aparición de sustancias que favorecen la formación del coágulo, algunas sustancias que serán anticoagulantes y que también van produciéndose a la par de, las que se van de lo que se van produciendo las coagulantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que estar regulado y también tenemos que contener en el sitio de la lesión que no se me vaya a escapar ni factores de coagulación que puedan desencadenar coagulación en otro lado donde no se debe, ni plaquetas activadas. Entonces, en el sitio de la lesión y manteniendo en el sitio de la lesión la presencia de plaquetas y factores de coagulación activados, tendremos la presencia de también factores anticoagulantes, ¿sí? Algunos producidos por las células endoteliales, como pueden ser el óxido nítrico, las prostaciclinas, inhibidores de la vía del factor tisular, antitrombina, heparansulfato, proteína C y S y trombomodulina. Y también tendremos inhibidores fisiológicos de la coagulación que trabajarán en distintos sectores, ¿sí? O en distintas partes de la vía, ¿sí? Para ubicarse, esta gráfica me pareció bastante clara, ¿sí? Donde el autor Tresguerres explica a través de figuras, ¿sí? En donde participa cada uno de estos inhibidores. Por ejemplo, para inhibir la vía extrínseca tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, graficado con un cuadradito. Si queremos ver quiénes son los inhibidores de la trombina, que dijimos que era uno de los factores o el factor principal determinante de la hemostasia, fíjense que va a estar la antitrombina 3 y los heparinoides actuando, inhibiendo este punto, también la trombomodulina con la proteína C y la S, también el cofactor 2 de la heparina y también la alfa-2 macroglobulina. ¿Sí? Todos estos entonces serán los inhibidores que actuarán en distintas partes de la vía y que hay que tenerlos en cuenta porque justamente son los que van regulando que ese trombo contenga la lesión, pero que no ocluya totalmente el vaso, ni tampoco que se vaya a distancia del sitio de la lesión. Finalmente, para terminar esta charla, vamos a hacer un breve comentario de cómo se evalúa la coagulación. ¿Sí? Esto también es complementario a lo que hemos dicho en la charla de regulación de la hemostasia, pero tenemos en cuenta también en esta parte cómo evaluamos la función plaquetaria. Para evaluar la función plaquetaria hay algunas pruebas, como el tiempo de sangrado, que ya no se realiza más, pero sí se puede hacer la prueba de fragilidad capilar, que es el estudio del lazo, que se realiza con el manguito de toma de presión arterial, ¿sí? Que se le insufla, se lo deja alrededor de 5 minutos insuflado, y luego se ve la aparición de petequias, ¿sí? O de sangrados microvasculares en el sitio donde estaba comprimido el brazo puntualmente, ¿sí? Si aparece un gran número de petequias, estamos hablando de que los factores que deben contener la sangre dentro del vaso y que fisiológicamente deben estar trabajando, no están ocurriendo normalmente, ¿sí? La otra forma de evaluar la función plaquetaria es tener en cuenta el recuento plaquetario y se pueden hacer pruebas de agregación, adhesión y retracción del coágulo, todas estas en el laboratorio. Por otro lado,
para lo que es la hemostasia secundaria, podemos medir distintos compuestos o componentes de esta cascada de coagulación, ya sea el fibrinógeno, el factor 8 de la coagulación, el factor 9 o el factor de von Willebrand, que son importantes determinarlos en concentración en plasma en distintas enfermedades, como puede ser la hemofilia, ¿sí? A o B, dependiendo del factor que esté deficitario, y también, que esto lo pueden haber visto en cualquier estudio prequirúrgico, se pueden evaluar la función de las distintas vías de la coagulación, ¿sí? Ya sea a través de la medición del tiempo de tromboplastina parcial activado por caolín, ¿sí? O TTPK, la función de la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? A través del tiempo de protrombina se puede ver la función de la vía extrínseca de la coagulación, y a partir de la determinación del tiempo de trombina se puede ver la acción de lo que se denomina vía común de la coagulación. ¿Sí? Entonces, esto es un pequeño repaso, simplemente para que tengan en cuenta cuál es el estudio que se puede hacer para evaluar la coagulación y cuál es el objetivo o significado de la misma. Para resumir y tener en cuenta, entonces, lo principal para detener el sangrado en un sitio puntual de lesión será que el colágeno expuesto y el factor tisular desencadenarán dos o una cascada de reacciones que al principio implica la adhesión de las plaquetas, la activación de las mismas, la agregación plaquetaria y luego la formación de un trombo estable, ¿sí? O un coágulo estable que es determinado por la participación de la activación de la cascada de la coagulación, la formación de trombina, para que la misma pueda convertir el fibrinógeno en fibrina y de esa manera estabilizar el coágulo. Una vez que se ha hecho esta hemostasia o este coágulo ya consolidado, se producirá la corrección de esta solución de continuidad y luego el coágulo será disuelto, ¿sí? Por todo el sistema fibrinolítico para que la sangre siga fluyendo normalmente por dentro de ese vaso e irrigando el tejido distal a esa lesión que ha visto afectada ciertamente su circulación durante la lesión. Para finalizar, la bibliografía de referencia que recomiendo para este tema es el libro de Fisiología de Bessie Taylor. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.